Bien, vamos a hablar ahora de la rutina periodística. La rutina periodística, como dijimos, es uno de los corazones del oficio periodístico y básicamente consiste en las tareas, la serie repetitiva de tareas, la serie repetitiva y constante de tareas que siempre tenemos que reiterar antes de producir un texto periodístico. No hay forma de producir un texto periodístico sin apegarse a esta serie de pasos que siempre hay que cumplir. Es uno de los corazones del oficio periodístico, como dijimos. El otro es producir textos donde se privilegia la función referencial. Pero si nosotros no seguimos este paso a paso, podemos decir, nunca vamos a poder ser periodistas. No es garantía de hacer buen periodismo y de producir buenos textos periodísticos, el apego a la rutina periodística. Pero lo que sí garantiza el apego a la rutina periodística es que al menos estamos produciendo o tenemos la intención de producir textos que se encuentran dentro del género periodístico, dentro de la práctica del oficio de periodista. Esto es como una suerte de corazón misterioso de nuestro oficio. ¿Por qué digo el corazón misterioso? Porque la noción de oficio y la noción de misterio siempre son nociones muy antiguas, tienen la misma edad que el cristianismo, muchos siglos tienen detrás. La noción de oficio y la noción de misterio siempre han ido pegadas, tanto en la práctica religiosa como, por ejemplo, en el modo de transmitir el saber que tuvieron los trabajadores antes del capitalismo, cuando dentro de sus gremios mantenían ocultas las formas en las cuales hacían sus productos y se las iban transmitiendo de maestros a discípulos y preservando el secreto de justamente el oficio, de lo que hace que a través de determinadas técnicas se obtenga un producto determinado. ¿Cuál es el producto determinado que nosotros generamos? Textos periodísticos, textos que tienen información. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es contar cuál es el secreto de cómo se produce información. Ese secreto es justamente seguir siempre la rutina periodística. ¿Y en qué consiste la rutina periodística? Es un proceso de trabajo para producir información, escribirla y ponerla a disposición del público. Básicamente es eso. Pero ese proceso de trabajo implica una serie de pasos. Esa serie de pasos que nosotros tenemos que cumplir son básicamente 4. En primer lugar, siempre nosotros basamos nuestros textos a partir de fuentes. La fuente es un punto de enunciación respecto de algo que nosotros llamamos el hecho noticiable, es decir, aquello de lo cual vamos a hablar. Esa fuente podemos ser nosotros mismos estando en el lugar de los hechos, o bien puede ser una persona que estuvo o está en el lugar de los hechos y nos relata qué es lo que sucede. Esas fuentes se llaman fuentes indirectas, ¿sí? Podemos ser tanto nosotros como las personas que están en el lugar de los hechos. Ese es el registro perceptual de lo que está sucediendo, ¿sí? Veo tal cosa, oigo tal cosa, huelo tal cosa, veo que determinadas cosas se suceden una detrás de la otra, ¿sí? Y lo puedo narrar. O también es justamente el testimonio respecto de eso de alguien que estuvo presente en el lugar del hecho, ¿sí? Esas son las fuentes directas. Las fuentes indirectas ya son aquellas fuentes en las cuales ni el periodista estuvo en el lugar de los hechos ni tampoco tuvo acceso a testimonios de primera mano, sino que ya estamos hablando de documentación, material que produce otros medios de comunicación, también informes informes estadísticos, leyes,
entrevistas previas a, bueno, eso es material periodístico, a personas que estuvo en ese lugar, que estuvieron en el lugar de los hechos. Los reportes de las agencias de noticias son, por ejemplo, fuentes indirectas. Reportes estadísticos, creo que dije, son fuentes indirectas. ¿Sí? Es decir, elaboración a partir, o texto, básicamente. Fotografías también pueden ser, filmaciones respecto de lo que sucedió, que nosotros miramos y nos sirven justamente como fuentes para producir nuestro texto. Este es el primer paso. El segundo paso es, el primer paso es, nada de lo que nosotros podamos decir puede ser dicho si no hay una fuente que lo avale. Siempre tiene que haber una fuente que lo avale. Y siempre en nuestros textos tenemos que decir cuál es la fuente que nos está avalando. ¿Sí? El periodista expone a sus fuentes. Miren que en las películas hay algo cierto en las películas sobre los periodistas que dicen que yo no voy a revelar nunca mi fuente. Uno expone las fuentes en la medida en que eso justamente no provoque un daño a la fuente o una ruptura de la relación con la fuente. Cuando yo estoy hablando de exponer cuáles son mis fuentes, de lo que estoy diciendo es exponer cuáles son las condiciones de verosimilitud de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Yo afirmo que ayer atropellaron a una señora en una esquina. Bueno, ¿cuáles son mis fuentes? La policía de la provincia que constató la denuncia y los vecinos del lugar que contaron cómo. Bueno, estoy diciendo, la policía, los vecinos del lugar. ¿Sí? No es que, no, sí, ayer lo chocaron porque mi mamá me contó que lo vio por la tele. Entonces yo escribo la noticia. Parece ser que, no. Tengo que tener, en este caso, testimonios de fuentes que yo pueda acreditar que son fuentes válidas respecto a la sociedad. ¿Cómo puedo acreditar que son fuentes válidas? Contrastándolas. Yo tengo que comparar lo que dicen las fuentes entre sí. A lo mejor eso que en un principio parece un arresto, supongamos, un asesinato en defensa propia, resulta que no es un asesinato en defensa propia, sino que es un asesinato a secas. A lo mejor eso que la policía está presentando como detener, tomemos varios casos recientemente no, en los últimos años, casos muy sonoros en relación con esto, donde la policía presentaba lo que es un caso de gatillo fácil como una detención en vía pública. Bien, entonces la policía, muy rara ocasión, va a decir que un caso de gatillo fácil es un caso de gatillo, que yo sepa no lo hizo nunca, que un caso de gatillo fácil es un caso de gatillo fácil. Pero bueno, tenemos los otros testimonios, entonces a partir de los otros testimonios yo voy a poder escribir mi noticia, al menos en un principio diciendo que hay una muerte dudosa y después viendo qué pasa. Porque las noticias tienen un seguimiento a lo largo del tiempo. Bueno, yo tengo que contrastar las fuentes, tengo que comparar las fuentes entre sí. Esto no quiere decir, esto también es así como existe el mito de la objetividad, esto es otro mito en relación con el periodismo, que un buen texto periodístico es un texto que ofrece diferentes campanas en relación sobre lo que se dice. En primer lugar, las dos campanas, que siempre tienen que estar las dos campanas presentadas. Bueno, en primer lugar, eso no es cierto porque puede haber no dos campanas, sino 42 o 2.305 campanas diferentes respecto de lo que sucedió. Entonces, no tiene ningún sentido hablar de las dos campanas. Y en segundo lugar, porque puede ser que una de las campanas sea, supongamos, un meteorólogo que nos dice que la lluvia es el resultado de... no sé si es exactamente así, pero supongamos que esto es lo que dice la ciencia, que la lluvia es el resultado de la condensación de la humedad en alturas, a gran altura, que cae bajo forma de agua, y después tengo otra persona de la religión de las tortugas que dice que no, que la lluvia es el resultado del llanto de una tortuga astral que recibió el impacto de un asteroide en su patita. Entonces llora y por eso llueve.
no tienen la misma validez, las dos fuentes. Por supuesto que si yo estoy escribiendo en el periódico de los creyentes de la religión de la tortuga, va a tener más validez. Esto es todo un tema que después lo vamos a discutir porque tiene que ver con la cuestión ideológica de los medios de comunicación. Si yo escribo en el periódico de los creyentes de la patita, de la tortuga, sí, la explicación va a ser que a nuestra tortuga astral le golpeó, de vez en cuando le pegan asteroides en la patita y por eso llueve. En general, si yo escribo en un espacio de opinión pública dentro de un orden democrático, uno tendería a pensar que la fuente más válida es la científica, en este caso, para referirse a por qué llueve. Esto que nos parece tan evidente es en realidad muy problemático. Basta ver las discusiones que hay en relación con la situación actual de la pandemia de coronavirus en distintos puntos del planeta. Les recomiendo en particular una noticia muy conocida, pero que tiene que ver justamente con esta cuestión del lugar de la ciencia, que observen la última imbecilidad de Donald Trump, o una de las últimas, cuando solicitó o cuando pensó que era posible tomar desinfectante para poder zafar de coronavirus. Bueno,